Empiezo con las características de los suelos granulares. Para hablar de las características voy a dividir en dos. Primero, la subdivisión que existe. Este tipo de suelos granulares se dividen en dos. Uno en las arenas y en las gravas. Característica de esto es que este tipo de suelo lo podemos reconocer a simple vista porque las partículas son de buen tamaño y se distingue de que existe división entre una y otra partícula. Bueno, más detalles sobre esto podemos ir a internet o también a más bibliografía para conocer los tamaños de las arenas, cuál es el tamaño de división entre arenas y gravas, entre arenas y arcillas, etcétera, ¿no? Pero los suelos granulares son arenas y gravas. Ahora, este tipo de suelos, lo que nos interesa a nosotros como proyectistas de estructuras es saber sobre las características de su resistencia. Y la resistencia de este tipo de suelo viene dado por dos factores. El primero, que es por la fricción, y el segundo, que es por el confinamiento. En el caso de la fricción, cuando estudiamos los suelos, conocemos de que un dato importante que vamos a recibir del estudio geotécnico es el ángulo de fricción, y de aquí viene. O sea que esta fricción, la fricción, bueno, aquí dibujo las partículas un poco más grandes. Si viene una fuerza de este lado, otra fuerza de este lado, la resistencia que va a tener ese terreno a no fracturar es la fricción que existe entre cada una de las partículas, y de ahí ese ángulo. Y ahora ese ángulo, ¿cómo lo entendemos? Es un ángulo, por ejemplo, aquí hago un dibujo. Imaginemos de que estamos tirando arroz en una mesa. Tiramos arroz encima de una mesa y este arroz va a llegar a tener un ángulo que va a ser un ángulo en reposo. Y este es el ángulo de fricción. Que este ángulo, si seguimos echando arroz, este volumen va a seguir creciendo, pero el ángulo va a ser muy parecido. ¿Por qué? Porque es su ángulo de reposo. Y ese es el ángulo de fricción interna y ese es el dato que nosotros tenemos aquí y el dato importante que necesitamos para hacer los cálculos de las cimentaciones. Uno. Ahora, otro dato que también nos da la resistencia de este tipo de suelos granulares es el confinamiento. Hago otro dibujo para asemejar. Imaginemos de que tenemos un envase y al envase vamos echando igual arroz. El arroz también es un elemento totalmente granular que nos sirve muy bien para explicar el comportamiento de los suelos granulares. Vamos echando, seguimos echando y este ángulo que sigue manteniéndose con la horizontal es el ángulo de fricción. Pero vamos a llegar a cierto punto que lo vamos a llenar horizontalmente el frasco, el envase de arroz. ¿Y por qué esto resiste? Eso está resistiendo, ¿por qué? Porque existe una fuerza de confinamiento que viene dado por las partes laterales de este frasco. Y esta fuerza de confinamiento en realidad, bueno, si bien en lo que estoy explicando es un frasco con arroz, pero en la realidad, ¿qué ocurre? Ocurre de que aquí tenemos un volumen de tierra, pero también existe el volumen de tierra generalmente infinito, a menos que exista un talud y demás, que eso se lo tendría que estudiar a mayor profundidad por la parte geotécnica, pero si es tierra, existe un volumen o una cantidad que podríamos llamarla infinita de tierra, entonces que toda esta tierra va a suplir el comportamiento de esa pared del envase. O sea, quiere decir que este terreno llegaría a fallar siempre y cuando se levante toda esta tierra. Las distancias y demás ya es un estudio más profundo que vamos a hablar un poco al respecto cuando entremos a hablar sobre las cimentaciones tanto superficiales como profundas. Pero la resistencia de los suelos granulares vienen dados por la fricción y por el confinamiento. Ahora paso a hablar de los suelos cohesivos. De igual forma, primero voy a hablar sobre la clasificación de este tipo de suelos. Los suelos cohesivos también se clasifican en dos, según su tamaño, en los limos y en las arcillas. Uno de los problemas más grandes de este tipo de suelos de los cohesivos y en sí de las arcillas es cuando este tipo de arcillas son expansivas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que tenemos una edificación y esto ocurre mayormente en las edificaciones de poco peso. Aquí es el terreno, tenemos las zapatas de la edificación. Al decir que son arcillas expansivas o no expansivas, esto ocurre cuando ingresa agua.
Por ejemplo, si a esta arcilla ingresa agua, el terreno se va a expandir, se va a crecer, va a aumentar de tamaño. Pero el problema sucede cuando aumenta de tamaño, por ejemplo, en todo este sector y no en este sector. O sea que esta zapata se va a elevar y esta zapata se mantiene. O también el problema puede ocurrir cuando todo el terreno aumenta de tamaño, o sea, se expande. Y a la hora de que se va el agua del terreno, cuando ya no está en época de lluvias, por ejemplo, cuando ya no ingresa el agua aquí, comienzan a aparecer los huecos en el agua, al evaporarse el agua dentro del terreno. Y al tener eso, va a ocurrir que el hundimiento. Y el hundimiento, si fuera parejo entre todas las cimentaciones o todas las zapatas de una estructura, no sucedería nada. Pero este hundimiento ocurre en unas sí y en otras no. O sea que no es parejo lo que va a ir hundiéndose el terreno. Por eso que mucha importancia que se estudien las arcillas expansivas. O sea, cuando hacemos el estudio geotécnico, preguntar si al geotecnista, este tipo de suelos que nos están entregando en el informe, que nos indica en el informe, son arcillas, pero expansiva o no expansiva. Para tener en consideración, ¿por qué? Porque si fuera expansiva en una casa, por ejemplo, es mucho mejor que hagamos una losa de cimentación o que las zapatas estén conectadas, pero con elementos fuertes. Y esto ocurre generalmente en edificaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque si la edificación es grande, la fuerza que está transmitiendo hacia el terreno es muy grande. Entonces, por más de que exista expansión en el terreno, no va a producir tanta fuerza como para elevar a toda la edificación. Pero cuando son casas de un nivel, 2 niveles, esta fuerza no es muy grande y por eso tiende a elevarse la casa, a bajar la casa. Bueno, lo que sucede es a veces en 1, 2, 3 centímetros, poco apreciable muchas veces, pero en muchos casos que sí ocurren todas las fisuras, y las fisuras en los muros generalmente que se presentan por este caso son fisuras horizontales o algo inclinadas, pero no verticales. Otra característica de este suelo, lo que nos interesa, que es la resistencia. Si bien en los granulares hemos visto que la resistencia viene dado por la fricción y también por el confinamiento, ¿qué sucede en el tipo de suelos cohesivos? Aquí vamos a ver que existe resistencia por el corto plazo. Cuando en el corto plazo estamos hablando de que es cuando todavía estamos construyendo, todavía la obra está en construcción. O sea, imaginamos que ahora hacemos un estudio y el estudio geotécnico nos da una cohesión. De aquí tenemos este dato que es la C, cohesión. O sea, que nos dice que ahora la cohesión del terreno tiene tal valor. Y esa cohesión, como les digo, es de corto plazo. ¿Por qué? Porque todavía existe cierta cantidad de agua en el terreno. Y si existe agua en el terreno, existe una cohesión alta. Pero cuando existe el largo plazo, es decir, quizás cuando ya acabemos la obra, o quizás muchos meses después de haber acabado la obra, el agua que había en el terreno ya no va a haber en las mismas proporciones. Entonces se va a evaporar el agua y la cohesión que se va a tener ya va a ser mucho menor. Y cuando hablamos de largo plazo, la resistencia de suelos viene dado por la fricción y también por una cohesión. Pero la diferencia entre ambas, ¿cuál es? Esta es la cohesión inicial, que es una resistencia mucho más alta que esta. Y esta es la cohesión a largo plazo y el ángulo de fricción a largo plazo. O sea que también podríamos llamar el ángulo de fricción para las arcillas o para los suelos cohesivos y la cohesión a largo plazo. Esos son los dos casos que hay que analizar a corto y a largo plazo. Y también podríamos, bueno, según alguna bibliografía, el corto plazo es el estado no drenado. O sea que todavía existe el agua que está dando mucha mayor cohesión al terreno, y a largo plazo sería el caso drenado. O sea que la diferencia entre corto plazo y largo plazo viene dado sobre todo por el tema del agua, de que hay o no hay agua. ¿Y por qué sucede esto? Por ejemplo, ¿qué sucede en las gravas y en las arenas, en suelos granulares? Como son tan grandes, imaginamos, bueno, aquí dibujo un terreno que es únicamente o suelo granular, arena o grava. Viene la carga. Bueno, este suelo estaba compuesto por suelo y agua, pero viene una carga y el agua es muy fácil de que se vaya. ¿Por qué? Porque sí tiene lugares por donde irse en la arena y en la grava. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un suelo arcilloso o un suelo limoso?
en sí un suelo cohesivo. Llega la carga y el agua no es capaz de irse. ¿Por qué? Porque no existen las porosidades en el terreno como para que se vaya. Sí, se va a ir el agua, pero puede tardar a veces semanas, a veces meses y a veces quizás hasta años. Pero pensemos que semanas o varios meses puede tardar en irse el agua. Y sería, entonces, el primer caso, cuando se aplica, cuando el agua todavía está dentro, que la resistencia de este suelo es por cohesión y no está drenada el agua. Y después de unos meses, ya la resistencia viene dado por la fricción, que también existe, porque son elementos más pequeños que la grava y arena, pero también existe fricción entre ambos. Entonces, a largo plazo ya sería la resistencia por la fricción y también sería por la cohesión, pero ya drenado o de largo plazo. De aquí, conclusión, seguro que la cohesión a corto plazo va a ser mucho más grande que la cohesión a largo plazo.